Sí. Buenos días. Hagamos algo, démosle un aplauso a esos, pero al que se tiene que llevar todo el crédito hoy, que es a Dios. ¿Está bien? Bien, antes de empezar, vamos a orar para que Dios nos regale dirección en este tiempo y que sea de gran bendición, como ha sido para mí, preparar esta enseñanza para ustedes. ¿Está bien? Entonces, incline su rostro, por favor, y acompáñeme a orar. Dios, bueno y amado, le damos infinitas gracias porque usted nos permite estar aquí. Gracias porque ha cuidado de nosotros. Y usted sabía, Dios, que en este día cada persona que iba a estar aquí presente es de verdad de mucha bendición, de mucho agrado, Dios, ver la capilla como está. Nuestra oración, Dios, es para que usted nos regale un oído dócil a su voz, un corazón que sea sensible también a su palabra, Dios, y que el mensaje de hoy de verdad lo podamos atesorar tal cual usted nos lo pide siempre, Dios, para procurar ser cada día mejores hijos suyos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien. Gracias, pastor. Estas lecciones que hemos venido viendo a través del tiempo, ¿verdad?, de siervos calificados, es un curso de liderazgo espiritual. Sin embargo, estos requisitos también son esenciales para todo creyente. Son claros indicadores de un carácter consagrado y de madurez espiritual. Yo lo veo como un espejo, ¿verdad? Cada una de las cosas que hemos ido viendo a lo largo de esta serie puede ser eso, un espejo donde usted se coloque y pueda medirse en relación a ver cómo está. Ojalá y muy bien, ¿verdad? En todas, o en las que no, ¿verdad? Pedir a Dios que pues, nos pueda llevar a un crecimiento mayor. Esto nos ofrece, nos da una verdadera medida de un hijo de Dios. Como veíamos en el video, ¿verdad? Un poco de lo que veíamos ahí tiene relación con lo que vamos a ver hoy, que es ser dueño de sí mismo. Le invito por favor a que busque en su Biblia. Vamos a leer Tito 1, versículos del 5 al 8. Bien, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. No te entiendo, Sebas, perdón. ¿Qué? ¿Lo pago? ¿Este? ¿O este? ¿Este? ¿O este? Sí, gracias, Sebas. Ok. Dice, ok, quedamos. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, y la palabra clave de hoy, dueño de sí mismo. La palabra del griego éncrates tiene su origen, ¿verdad? O podríamos desmenuzarla en la preposición en, que significa bajo, y krates, que quiere decir, en griego, poder, fuerza, imperio o dominio sobre algo o sobre alguien. Habla de estar al mando de su mente, tiene control de lo que dice y lo que hace. Dueño de sí mismo significa poder sobre uno mismo, sobre las propias pasiones e instintos, autodominio, dueño de sí, autocontrolado. Lo similar o algún sinónimo que lo vamos a ver en la palabra de Dios en varias ocasiones, la palabra templanza es sinónimo de dueño de sí mismo, también continencia, moderación, autocontrol. Lo opuesto sería desenfreno, incontinencia, descontrol o intemperancia. Bien, entonces, ¿qué significa
ser dueño de sí mismo? Bueno, lo primero y lo básico, significa que alguien es salvo, totalmente. Porque el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Quien no ha conocido a Cristo en su corazón, no lo ha reconocido como el Salvador de su vida, no va a tener en sí esta capacidad. Dado que esto, al igual que las otras cualidades, son cualidades extraordinarias, colocadas en seres, como somos nosotros, ordinarios. Dueño de sí mismo es esa persona que tiene completamente claro que debe de tener cualquier situación en la que podría incurrir, llámese un exceso, pasión, apetito ilegítimo, bajo control. Tiene claro que cada cosa tiene un límite. Y ese límite no es establecido por mí ni por usted. Es un límite interpuesto sabiamente por Dios que nos dice hasta dónde podemos llegar. Esto también podría conceptualizarse como la fortaleza moral para refrenar y someter las inclinaciones e impulsos pecaminosos que proceden de uno mismo. Le pido que por favor busquen su Biblia, Génesis capítulo 39, versículo del 7 al 9, si es tan amable. Acá vamos a ver un ejemplo que nos brinda la Biblia de dominio propio. ¿Estamos ahí, sí? Okay, bien. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Definitivamente, quien es dueño de sí mismo vive una vida íntegra delante de Dios. El dominio propio realmente nos impide hacer cosas de las cuales posteriormente nos vamos a arrepentir. Podemos preguntarnos: ¿cuántas personas, desgraciadamente, están hoy en la cárcel por falta de dominio propio? ¿Cuántas personas han perdido su empleo por falta de dominio propio? ¿Cuántas personas han destruido su matrimonio por falta de dominio propio? ¿Cuántas personas dejaron el ministerio por la falta de dominio propio? ¿Cuántas personas no han alcanzado sus metas, objetivos y proyectos por falta de dominio propio? ¿Cuántas personas hay con problemas de salud por la falta de dominio propio? ¿Cuántas personas han caído en pecados por la falta de dominio propio, alejándose de Dios? El enemigo número uno de los cristianos, mis hermanos, no es Satanás. Somos nosotros mismos. Recuerdo una frase del pastor Carlos Alvarado, el actual pastor de la Iglesia Bíblica Bautista en San Sebastián, que él decía lo siguiente: nuestra verdadera esencia sale a relucir cuando estamos solos. Solos con el celular, solos caminando por la calle, solos en casa. Ahora bien, si usted siempre tiene dominio propio, esto no es un problema. Pero si no, es ahí donde muchas de nuestras fallas salen a relucir. Podríamos a veces, yo hablaba temprano con los maestros, por ejemplo, cuando estamos solos en casa, ¿verdad? Tal vez la esposa tenía alguna actividad X, ¿verdad? Y salió, y en casa no quedó nadie. Y está uno pues con el celular, por ejemplo, hoy que la tecnología es una gran herramienta, sí, para bendecir, pero también para pecar, ¿verdad? Y cuando uno pierde la conciencia de que el Dios soberano lo ve y lo mira siempre, usted es tentado a poder fallar porque usted cree que está solo. Y es ahí donde el dominio propio debe imperar. Somos retados también cuando, por ejemplo, acá quizás es un poco más sencillo comportarse a la altura porque estamos dentro de la congregación de hermanos, de seguidores de Cristo. Pero cuando usted camina por la calle y es tentado de alguna forma, ¿es usted capaz y yo de poder seguir caminando recto sin mirar atrás? Quizás. Es importante tener conciencia de que Dios siempre nos está viendo, aunque en nuestra humanidad nos engañemos pensando de que estamos solos y que nadie nos mira.
El dominio propio es una forma segura de prevalecer libres y victoriosos en la lucha diaria contra el pecado. Ahora bien, ahora que sabemos qué significa ser dueño de sí mismo, en esta parte que le compartí, es importante entender lo siguiente. El dominio propio no es natural. Está la parte maravillosa, extraordinaria de Dios en esto, y es lo que quiero compartirle. Esta excelencia de carácter llamada dominio propio, así como todas las demás que hemos visto en esta serie de lecciones, no son propias del hombre ordinario. O sea, que tiene que venir de algo o alguien extraordinario, que es Jesús, que es Dios. La Biblia nos enseña que es un fruto del Espíritu Santo. Y le pido que por favor pueda buscar en su Biblia para leerlo. Gálatas 5, versículos del 22 al 24. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y ojo, acá dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Con Cristo quedaron crucificados. O sea, no heredamos esta capacidad, este comportamiento en nuestro ADN. No es inherente a la naturaleza con la cual nacimos. Al contrario, es nuestra naturaleza congénita y adámica. El dominio propio, o más bien en nuestra naturaleza congénita y adámica, el dominio propio no está incluido. Por más piadosos que hayan sido nuestros padres, por ejemplo, yo puedo mencionarles que yo a la fecha no tengo hijos, ¿verdad? Y por más a la altura que quisiera comportarme o rogarle a Dios, ¿verdad? Una oración incompatible con esta enseñanza sería que yo le diga a Dios que por favor cuando me dé a mis hijos me los dé con dominio propio. O sea, imagínense que sus hijos ya traigan eso consigo. Usted los puede dejar solos, el chiquito tranquilo, él no va a tocar la cocina, él no va a ir a hacer ningún daño. Cuando usted llega ya limpió, ya barrió, ya le tiene el almuerzo, se lo puso en una taza para que se lo lleve al trabajo. O sea, eso no va a pasar, eso es incompatible con la enseñanza, con lo que la Biblia nos dice. Entonces, hay que entender que por naturaleza, propiamente eso no lo traemos. Es claro, más bien, que no nos gusta que nos pongan freno. No nos gusta. No nos gusta que nos digan que no nos gusta que nos contraríen en nuestra voluntad. No importa de quién venga, quién nos lo diga, no nos gusta que nos pongan freno. De nadie, es algo que traemos. Y por naturaleza odiamos hacernos eso a nosotros mismos. O sea, si no nos gusta que alguien nos diga que no, tampoco nos gusta a nosotros mismos decirnos, no, yo eso no me lo voy a comer, yo eso no lo voy a hacer, ¿verdad? Tenemos más el instinto a ser más permisivos con nosotros mismos, ¿verdad? Y claramente eso refleja nuestra naturaleza. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando Dios llega a gobernar su vida y la mía, cambia el corazón. Y ahora ya usted lo hace de una manera diferente, porque tiene la motivación correcta para hacerlo. En síntesis, el dominio propio no es algo con lo que nacemos, es algo que tiene que ser implantado por el poder del Espíritu Santo. Si somos creyentes, no debemos de dudar que Dios nos ha dado su Espíritu para capacitarnos en el dominio propio. ¿Usted lo cree así, hermano? Amén. Así es, Dios nos ha dado su Espíritu para capacitarnos. De verdad, podemos vivir por principios y no por deseos. Vamos por favor a buscar 2 de Timoteo del 1 al 7. Lo leemos, por favor. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Ok? A la cuenta de 3 lo leemos juntos. 1, 2, 3. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor
y de dominio propio. Entonces, es erróneo pensar que para tener dominio propio se necesita únicamente de decisión y fuerza de voluntad, sino que más bien es por la gracia de Dios que somos transformados. Filipenses 2, versículo 13, por favor, si son tan amables. Filipenses 2, versículo 13, dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. La gracia divina resulta en la sobriedad. Sobriedad también es un sinónimo de dominio propio. A partir de nuestra salvación, tenemos la capacidad de poner en práctica todo el poderío del Espíritu Santo en nosotros, para ser partícipes de la naturaleza divina conferida, dada por la obra más grande, la obra de Cristo en la cruz. Ahora que ya hemos hablado qué significa y estamos claros que no es un atributo que vamos a obtener desde que nacemos, sino que se obtiene al recibir a Cristo, quizás usted se puede preguntar, bueno, ok, ya lo comprendo bien, ¿verdad? Pero ¿será que ya esto es suficiente entonces? Pues permítame decirle que no, porque también nosotros sí tenemos una parte en esto, que es nuestra responsabilidad. Entonces la parte nuestra en el dominio propio es la siguiente, repito. Aunque el poder para ello solo puede venir del Espíritu Santo, tiene que haber disciplina, esfuerzo y cooperación de parte nuestra. Si bien el dominio propio es el resultado de la obra del Espíritu Santo en uno, a la vez somos llamados a esforzarnos en su poder, a gobernarnos. A este aspecto es que se refiere el texto de hoy, el texto de Tito 1, versículo 8. A nuestra parte, a nuestro deber. Una vez que hemos nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, entonces tenemos la capacidad de participar en nuestro proceso de santificación. Recuerde que si usted es salvo, es santificado posicionalmente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si usted es salvo, Dios lo ve en Cristo como un elegido, como un separado del mundo para Él, exclusivamente para Él. Por lo que es su deber llevar una vida de separación para Dios, apartados del pecado y del mal, o sea, lo que se convierte en una santificación práctica o progresiva, el que nos va llevando a aumentar de nivel, a no seguir estando donde estamos, a seguir aumentando nuestra vida espiritual, a orar más, a ayunar más, a leer la Biblia más, a estudiar más su palabra, a servir, etcétera, etcétera. Todo lo que a Dios le agrada y que aumenta su obra en el mundo. El dominio propio podríamos hacer algún tipo de analogía y compararlo, por ejemplo, con un músculo, como por ejemplo el bíceps. El bíceps es un músculo que, es este músculo, ¿verdad? Que está aquí abajo del hombro, por encima del codo, y todos tenemos un bíceps, ¿ok? Todo el mundo tiene un bíceps. Pero ¿qué sucede? Que si usted nunca lo estimula, él siempre va a ser igual, se va a quedar ahí, ¿ok? Él nunca va a cambiar. Dice la ciencia aplicada al fitness, que es el ejercicio que se hace o la disciplina que se practica en este sentido, que uno, ¿verdad? Si tiene la intención de que el bíceps sufra cierta transformación en fuerza, en tamaño, debe trabajarse bajo un protocolo que se llama F2, lo que quiere decir frecuencia 2, que se traduce en que yo debo de producirle al músculo un estímulo de por lo menos 2 veces a la semana en cargas progresivas, en hacer pesas, ¿verdad? Entonces, si yo le doy al bíceps 2 veces de sesiones de gimnasio, él va a cambiar, él va a crecer, él va a ser fuerte, ¿sí? El dominio propio es igual. Lo que pasa es que con el dominio propio no aplicamos F2, aplicamos F7, o sea, frecuencia 7, o sea, todos los días hay que trabajar el dominio propio. ¿Y cuál es el entrenamiento? Porque para el bíceps yo voy al gimnasio, ¿verdad? A alzar pesas. Pero para el dominio propio está en la vida. Todos los días vamos a tener oportunidades. Todos los días vamos a tener retos donde usted va a poner a prueba su dominio propio. Todos los días. ¿Con sus fuerzas? No. Pidiéndole a Dios que lo guíe. Que Él gane la batalla con usted, por usted. Con las fuerzas de Él.
no con las de nosotros. Y cuando usted tiene esto como un hábito, el dominio propio pasa de ser así a estar aquí. ¿Ok? Ahora bien, a nivel bíblico, tal vez nos podemos preguntar, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Verdad? ¿Cuál es la forma que me dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice lo siguiente: poniendo toda diligencia a la fe que nos ha sido añadida. Segunda de Pedro, por favor búsquelo en su Biblia, capítulo 1, versículos del 5 al 6. Está esta clave que le menciono. Sí, bien, dice. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6. Vosotros también, frase clave, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Primera de Corintios 9, versículos 24 al 27. Vamos ahí también, por favor. Primera de Corintios 9, versículos del 24 al 27. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ojo, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Un último texto que quisiera compartirle en relación a esto que le comento es Tito 2, versículos del 11 al 14. Bien, Tito 2, versículos del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, frase clave, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Interesante, ¿verdad? El pastor, anciano o obispo debe ser dueño de sí mismo. Sí, nosotros también. Una frase de Matthew Henry dice así: qué poco apropiados son para gobernar sobre una iglesia aquellos que no pueden gobernarse a sí mismos. Eso también podríamos ponerlo o cambiarle una frase, una palabra que podría sonar como esto: qué poco apropiados son para gobernar sobre una casa, sobre un trabajo, póngale la palabra que usted crea adecuada, aquellos que no pueden gobernarse a sí mismos. La Biblia da una relevancia vital a esta característica de la vida piadosa. Si no poseemos dominio propio, seremos presa de nuestros deseos pecaminosos y carnales todo el tiempo. Yo comentaba en la mañana a los maestros que, aunque siempre sale la parte de la chota, ¿verdad?, a nivel nacional y todo esto, pero cuando usted ve la parte seria y preocupante, lo que pasa en el país, usted ve que es poca la gente que tiene dominio propio. La gente hoy se está peleando por una lata de cerveza porque está en promoción. La gente se va a los golpes por una lata de cerveza. La gente hace fila en el supermercado, apenas se dio cuenta que estaba la promoción. Y se pelean unos con otros delante de niños, de personas. Mucha gente quizás tenía el salario justo para comprar la quincena, pero aprovechó la promoción. Y hoy no tiene arroz y frijoles, pero tiene cerveza. O sea, estamos de cabeza totalmente. Entonces, si las personas que han recibido a Cristo, saquemos nuestras conclusiones, si las personas que han recibido a Cristo tienen dominio propio, ¿cómo estará cada corazón que fue ahí? ¿Cómo estará esa gente que se fue a pelear? Debemos de orar por esas personas. Todos estamos preocupadísimos porque en el país la seguridad está fatal.
el presidente no hace, las leyes son frágiles, suaves, etc. Pero en las casas la gente prefiere el licor que la comida, porque es una promoción. Estamos mal, de verdad, y hay que orar por esas personas. Falta mucho dominio propio en la sociedad. Lo contrario al dominio propio, lo que vimos en el supermercado totalmente, y como palabras, bueno, la indulgencia, permisividad, la indisciplina, el no tener rienda, la impulsividad. Son así quienes hablan por impulso, actúan por impulso. Las personas no piensan, las personas, hay que tener mucho cuidado con esto. No, alértese cuando alguien, ¿verdad?, le dice, es que yo soy así, es que yo le hablo a usted en dos platos, como dicen. ¿Será que las palabras que salen de un impulso serán las palabras de Jesús? ¿Será que como yo marco mi carácter, ¿verdad?, y digo esto porque yo siempre soy así, entonces yo digo lo primero que se me ocurre? Me peleé con don Javier me dijo y yo le dije. ¿Y el dominio propio? ¿De cuál de los dos? La persona, cada quien es responsable de sí mismo, por supuesto, pero es ahí donde no podemos justificar nuestra naturaleza creyendo que lo primero que nos salió es lo correcto, porque dígame una cosa, eso no cuesta, ¿cierto? Sale natural cuando reaccionamos ante un insulto, cuando reaccionamos ante la presión inclusive. Eso es fácil. ¿Y qué es lo difícil? Lo que Cristo nos dice que hagamos. Tranquilo, piense, razone, ¿sí? Esa es la parte difícil. Y a veces nos pasa a todos. Pensamos esto, pero ya después de que hablamos, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado. Por eso les decía el ejemplo del músculo. En estos eventos, en estos escenarios, es donde tenemos la oportunidad de decir, hoy gané la batalla, hoy gané esa batalla, hoy mi jefe me dijo X cosa y de mi parte tuve una respuesta llena de sabiduría, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hoy gané esa batalla, un día a la vez, mañana vemos, pero todos los días un poquito, trabajando siempre en eso. Bien. Aplicaciones de esta enseñanza que quisiera compartirle es que, número uno, nadie tendrá definitivamente esta marca de carácter, autocontrol y disciplina sin la gracia y la ayuda de Dios. Y nadie puede ser ayudado por Dios si no hay decisión y fuerza de voluntad. A Dios rogando, decían los abuelitos de uno, y con el mazo dando, ¿verdad? Es que Dios no me ayuda, pero yo no coopero y yo tampoco pongo de mi parte y no me controlo y no me autofreno. Dios quiere, Él siempre va a querer, nosotros también tenemos que querer. Es una combinación en nuestra decisión, disciplina, fuerza de voluntad y la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo por la gracia divina. Dominio propio, número 2, podemos decir que es el predominio de los principios bíblicos sobre los sentimientos. El dominio propio quiere decir actuar por principios bíblicos, independientemente de lo que sienta o desee la persona. Quien es dueño de sí mismo actúa según el principio bíblico cuando le gusta y cuando no le gusta también. El dominio propio es cuando la persona se controla por autoridad de Dios. No es solo ser dueño de sí mismo, es permitirle a Dios ser dueño de Él mismo, sujetarse al señorío de Cristo y a los dictados del Evangelio. Por eso es tan importante. ¿Cómo sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos si, por ejemplo, no leemos la Biblia? No se puede, ¿verdad? Los papás instruyen a sus hijos, ¿verdad? Con diferentes reglas, diferentes órdenes, ¿verdad? Pero hay una constante comunicación. La forma en que Dios nos comunica a nosotros, qué es lo que le gusta, es a través de dos formas: la Biblia, la lectura de su palabra y la oración. Si no leemos la Biblia y no oramos, difícilmente vamos a saber qué quiere Dios de nosotros, ¿verdad? Es importante. ¿Sabe una cosa que me alcanza, me toca en esa enseñanza? Que nos pone a todos de verdad que a reflexionar. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de dominio propio y le voy a comentar por qué. El ejemplo más grande de dominio propio es nuestro Señor Jesús. Estando en la cruz, supo callar, perdonó, mostró humildad, no utilizó su poder sobrenatural, obedeció hasta el final, no tuvo miedo de testificar de Dios, lo ataron con cadenas, lo escupieron, lo golpearon, lo azotaron, pusieron una corona con espinas, lo clavaron en la cruz, lo ofendió del mayor hasta el menor del pueblo, no entendiendo que Él era el más grande de todos.
lo injuriaron, y a pesar de eso, él no dejó su misión. Jesús nunca fue esclavo de ningún pecado, aunque tomó forma humana y expuesto a deseos, al igual que nosotros. Su secreto para el dominio propio fue vivir en comunión con el Padre y en comunión con el Espíritu Santo. Ninguno de nosotros hemos pasado por eso y hemos sido débiles ante cosas más pequeñas que no tienen ni la mínima comparación de lo que vivió Jesús. Vamos a buscar, por favor, Hechos 24, versículos 24 al 25. Hechos 24, versículos 24 al 25. Pablo está en la cárcel, Félix lo va a visitar y dice así. Yo tengo la versión de la traducción del lenguaje actual, por si no la ven ahí. Igual, dice así, días después Félix fue otra vez a ver a Pablo, lo acompañó Drusila, su esposa, que era judía. Félix llamó a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la confianza que se debe tener en Jesús. Pero Pablo también le habló de que tenía que vivir sin hacer lo malo, que tenía que controlarse para no hacer lo que quisiera, sino solamente lo bueno. Y que en algún día Dios juzgaría a todos. Entonces Félix se asustó mucho y le dijo: vete ya, cuando tenga tiempo volveré a llamarte. Pablo no presentaba las obras como camino de la salvación, pero sí como un resultado de la salvación. Pablo hablaba de la fe en Cristo. Habló de estas virtudes con el fin de mostrarle a Félix que él no tenía estas virtudes y por lo tanto estaba aún en sus pecados. Le faltaba la fe en Cristo para que tuviera esas virtudes como fruto de la fe. Número 5. Cosas que atentan a veces contra el dominio propio, que nos quieren zarandear, como dicen un poquito, que tenemos que ser muy inteligentes para darnos cuenta de que sí estamos, en el lugar correcto. Por ejemplo, la presión de la sociedad, cómo debes vestir, cuál es el carácter correcto o el de moda, la tendencia, cómo debes hablar, usar el dinero que Dios nos da. También existe, y es claro, y hay que reconocerlo y trabajar en ello, una corrupción interna por nuestra naturaleza. Emanan de nuestro ser natural, las cosas, por ejemplo, que queremos poner por encima de lo que Dios nos dice, la inteligencia, la belleza, las emociones. También a veces, y este tema es un poco más complicado, o es igual de complicado quizás, pero no deja de ser importante, la presión de familiares inconversos. Quizás usted lleva una línea de crianza cristiana para con sus hijos, pero tiene familiares inconversos y que a veces le quieren hacer creer de que su forma de criar es extraña, es rara, está mala. Nos advierten de que hay muchas otras formas y colores y todo, porque constantemente creen que si los niños son criados como Dios dice en su palabra, vamos a obtener niños frustrados sin criterio. Y hay mucha presión. Y a veces tenemos la tentación de pensar, tendrán razón, porque nos sentimos a veces como bichos raros, porque somos diferentes. Pero más bien eso es una señal de que usted como papá, como tío, como hermano, como esposo, si va en contra de las corrientes del mundo, es una señal de que usted está haciendo lo correcto, de que está haciendo lo que a Dios le agrada, de que no está haciendo lo fácil, está haciendo lo más difícil, pero lo que le agrada a Dios. Debemos, número 6, de subordinar nuestros deseos a los designios bíblicos. Primera de Pedro 4, versículos del 3 al 4, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Desde los tiempos de Jesús ya parecían cosas extrañas que alguien hiciera lo correcto, lo que a Dios le agradaba. En otras palabras, Pedro decía: basta ya el desenfreno de comer, el desenfreno de las emociones, el desenfreno de la lengua, basta ya el desenfreno del tiempo, de las posesiones, es suficiente. Le invito a que busque por favor Proverbios 25, capítulo 25, versículos del 27 al 28.
Proverbios 25, versículos del 27 al 28, dice: comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Dios puede ayudarnos a frenar nuestros deseos y vivir sin excesos. Pues si no podemos controlarnos, seremos como una ciudad sin murallas e indefensa. La muralla, en los tiempos antiguos, defendió a las ciudades. Así el dominio propio defiende como una muralla delante de cada uno de nosotros del ataque del pecado al hombre que se sabe establecer límites a sí mismo. El dominio propio es esa muralla que lo defiende del pecado, a usted y a mí. Proverbios 25, 16. Vamos ahí, por favor. Estamos cerca. Dice: hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. El proverbista no está en contra de la miel o de las cosas dulces. Más bien está diciendo: sepa gozar de lo bueno con moderación. Sepa tener una sensata medida. Dios nos regaló el paladar para que disfrutemos. Podemos disfrutar. La Escritura no exalta el ascetismo, o sea, la Escritura no exalta la privación de los placeres. La Biblia no dice: hallaste miel, no te la comas, castiga tu cuerpo. No es eso lo que la Biblia dice. Más bien dice: hallaste miel, disfrútala, pero come lo que le basta. Dios no nos priva de disfrutar, pero sí condena la falta de moderación. Hay personas que no saben cuándo parar, ni en el comer, ni en el hablar, ni en el dormir, ni en el gastar. No saben cuándo parar. Entonces son una ciudad que no tiene muros, no tienen protección contra sus propios apetitos y deseos. Al final, el resultado es que están dañando su cuerpo y hasta sus propias almas. Lo mismo que está haciendo aquí Salomón con su hijo cuando le compartía esto, es lo mismo que debemos enseñar nosotros a los más pequeños, enseñarles moderación. A ustedes, papás, hay que desarrollar control en la vida de los hijos. Totalmente. Si estamos intentando enseñar piedad a ellos, pero no nos estamos ocupando del dominio propio, estarían, como se dice popularmente, borrando con el codo lo que vamos escribiendo con la mano. Número 8. Las personas que no poseen dominio propio, por lo general, son adictas a ciertas cosas. Son autoindulgentes, indisciplinados e impulsivos. Y todo esto es negativo. No hay virtud en ello. Proverbios 16:32. Vamos a buscarlo, por favor. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu. Que el que toma una ciudad. El que tarda en airarse es un héroe. El que controla sus deseos es el verdadero héroe. Se lo voy a repetir. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Okay? El que tarda en airarse es un héroe. El que controla sus deseos es el verdadero héroe. Ser dueño de sí mismo, número 9, es pensar antes de actuar y considerar seriamente los resultados. Deberíamos de procurar tener esta práctica que claramente es complicada, pero se puede lograr. Antes de hacer algo, preguntémonos, ¿cómo me afectará eso espiritualmente? ¿Cómo me afectará esto económicamente? ¿Cómo me afectará esto físicamente? ¿En mi salud? Y algo muy importante, y lo vamos a complementar con un pasaje, es la forma en que otras personas me ven. Mi testimonio. Primera de Pedro, vamos a buscarlo, por favor, ya para casi finalizar. Primera de Pedro 2, Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 11 al 12. Dice así:
Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Sabe cuál es uno de los mejores amigos del dominio propio? El temor de Dios. Cuando usted y yo tenemos una verdadera conciencia que Dios le mira cada segundo, cada día, todos los días, usted y yo muy probablemente vamos a tener un mejor y un mayor control sobre nosotros mismos, para evitar fallarle y ofender a quien dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Que nuestra vida sea de verdad un sacrificio bueno, agradable a Dios, y tener dominio propio tiene mucho que ver en eso. Incline su rostro, por favor, y ore conmigo. Dios, le agradezco infinitamente, Dios, ese tiempo que me permite compartir con mis hermanos. Gracias por su bondad, por su amor, por su mensaje, porque usted definitivamente pone en nosotros herramientas, nos dice las formas, nos dice cómo hacer lo que a usted le agrada, Dios, lo que para usted es bueno. No permita que nosotros, Dios, nos engañemos colocando frases o situaciones en las que creamos que demos nosotros como buenas, más bien que siempre nos guiemos por lo que usted quiere ver en nosotros. Ayúdenos, Dios, por favor, en cada situación diferente que vivimos a lo largo de nuestra vida, en el día a día, a recordar que un fruto del Espíritu es el tener el dominio propio, que sí somos capaces de tener control sobre nosotros mismos, porque usted nos ha dado su Espíritu para que reine en nosotros, para salir avantes. Que tengamos, Dios, la consigna de que tenemos que ser la sal del mundo, que tenemos que ser diferentes, darle un sabor diferente a este planeta, a este país que está tan perdido, que va totalmente a favor de lo que a usted no le gusta. Y más bien nosotros, Dios, que seamos lo contrario, pero guiados sí siempre por la palabra, que es perfecta, que es infalible, que no tiene espacio para dudas, ni mucho menos, sino que es la guía correcta, es el camino correcto, Dios. No es fácil, Dios, pero usted ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Le creemos, Padre, y le pedimos que en todo lo que vayamos a hacer esta semana, Dios, y lo que resta de este día, usted sea quien nos guíe, nos guarde y nos proteja. Le damos gracias sinceras en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, que Dios me los bendiga.